Hola, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de Derecho Mercantil. En esta ocasión nos corresponde analizar la unidad 2 denominada El comerciante. Para ello, quiero en primer lugar hacer un breve repaso de lo que vimos en la sesión anterior. Les comentaba en un primer momento que el derecho mercantil tiene como objeto de estudio tanto los actos de comercio como los comerciantes. Como acto de comercio más antiguo, vamos a reconocer al trueque, y como los comerciantes reconocidos como los primigenios van a ser los fenicios, que posteriormente van a influir en los pueblos antiguos con los que tuvieron interacción, y va a pasar este sistema de normativa comercial a los griegos, a los romanos. Llegará el tiempo de los franceses, los españoles y hasta nuestros días, que en materia mercantil nuestras primeras leyes las tuvimos en el siglo XIX. Actualmente el derecho mercantil forma parte del derecho privado junto con el derecho civil. A su lado también se debería citar al derecho internacional privado, que tiene la particularidad de reglamentar las relaciones de derecho civil y mercantil, pero de sujetos que pertenecen o tienen relación con distintos estados. El derecho mercantil, les decía, es un conjunto de normas, leyes y reglamentos que tienen como objeto primordial los actos de comercio y los comerciantes. ¿Qué son los actos de comercio? Bueno, antes de entrar a ese tema, ¿cuáles son las fuentes del derecho mercantil? Tenemos ubicadas a tres fuentes: las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Dentro de las fuentes reales quiero que entendamos que son todos los fenómenos que se presentan cotidianamente y que van a suscitar su reglamentación jurídica. Todo lo que ocurre y que tiene relevancia en el mundo jurídico puede conceptualizarse como una fuente real. Por ejemplo, el El nacimiento de la Internet tuvo que ser reglamentado en algún momento, y de manera más específica podríamos hablar de el comercio electrónico, que requiere de una reglamentación jurídica. Entonces, tanto la Internet como el comercio electrónico es una fuente real. Fuentes históricas son todas las legislaciones o las normas que en su momento tuvieron vigencia, pero que actualmente ya no se aplican. Podría citar, por ejemplo, la ley de quiebras y suspensión de pagos, que ya no se aplica, y actualmente tenemos a una ley del concurso mercantil. Las fuentes formales son como tal el derecho mismo, que, atención, vamos a enlistar. En primer lugar es la legislación, es la ley, ¿sí? La que surge de ese proceso legislativo ante el Congreso de la Unión. Y cito el Congreso de la Unión porque las leyes mercantiles en nuestro país son de orden federal, es decir, que aplican para toda la República. Y esas normas que aplican para toda la República surgen de un proceso legislativo ante el Congreso de la Unión. Sus características son que es general, abstracta y obligatoria. Luego tenemos a la jurisprudencia, que es la interpretación que los ministros de la Suprema Corte de Justicia realizan de aquellas lagunas, imprecisiones u omisiones que pueden encontrarse o no dentro de nuestra ley. En algunos casos, las leyes no especifican claramente una determinación, por lo tanto, los jueces tienen que interpretar esa ley. Cuando se han dictado 5 resoluciones en el mismo sentido y ninguna en contra, este antecedente llega hasta la Suprema Corte y se crea la jurisprudencia. Los usos y costumbres en materia mercantil son obligatorios. Y finalmente tenemos a la doctrina. La doctrina, que es la opinión de los estudiosos del derecho, en este particular del derecho mercantil, que si bien no estamos obligados
a ajustarnos a esas opiniones, porque como tal, siendo especialistas, algunos podrán tener una opinión distinta de otros, sí nos sirven para tratar de convencer a nuestras autoridades de cuál es la decisión que deben tomar. Ahora bien, les decía entonces, el derecho mercantil tiene como objeto de estudio actos de comercio y comerciantes. Actos de comercio es muy claro. Para que ustedes puedan tener una idea mejor de este tema, les voy a sugerir que lean el artículo 75 del Código de Comercio. Les reproduzco aquí solamente 4 fracciones para que consideren el estudiarlo posteriormente de manera muy particular. Se establece entonces en el artículo 75 que se reconocen como actos de comercio a todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificadas con el propósito de especulación comercial, es decir, todos esos actos en los que se vende, se compra o se alquila algún producto o algún bien, pero que tengan la finalidad de obtener una ganancia. También las compras de bienes inmuebles, ustedes en su momento ya entendieron que son bienes muebles y que son bienes inmuebles. También, en su caso, los títulos mercantiles como las acciones y todos aquellos en donde se consideren algún beneficio. Les voy a pedir entonces como tarea que chequen ese artículo 75 del Código de Comercio. Ahora bien, entrando de lleno al tema que nos ocupa en esta sesión, vemos la figura del comerciante. Para ello tenemos que entender primeramente quiénes son comerciantes. El artículo 3 del Código de Comercio, en esta ocasión nuestra ley de estudio es el Código de Comercio, establece que son considerados comerciantes, número 1, las personas físicas que hacen del comercio su modo de vida, su modus vivendi, es decir, todas aquellas personas físicas, seres individuales, que se realizan o que realizan cotidianamente actividades mercantiles. También son considerados comerciantes, número 2, las personas morales que se constituyen conforme a las leyes mercantiles. En nuestro curso vamos a estudiar de manera particular la Ley General de Sociedades Mercantiles, que reconoce 7 sociedades. 7 sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? También en nuestro país se consideran comerciantes a todas esas sociedades extranjeras e incluso particulares, extranjeros todos ellos, que realicen de alguna manera en algún momento determinado en nuestro país una actividad mercantil. La noción de la negociación mercantil, que si bien está en nuestro programa, se ha encontrado ya desfasada, refiere a todo ese conjunto de elementos que unidos brindan bienes o servicios. La unión de todos los elementos que sirven para brindar un bien o un servicio es reconocido como negociación mercantil. Todos los comerciantes están obligados, tienen derechos. En primer lugar, el artículo 16 del Código de Comercio, que les voy a citar en este momento, dispone que todos los comerciantes, por el solo hecho de serlo, se encuentran obligados a, fracción primera, en la lectura que les compartí, ustedes van a ver, se les explica lo que es la calidad mercantil. Ya no está contemplada dentro de nuestra ley esa calidad mercantil, es decir, ya no es necesario anunciarse como comerciante. Pero sí la fracción segunda, la de inscribirse en el registro público de comercio. En el caso, por supuesto, de las sociedades mercantiles es obligatorio. En el de los particulares, no. En el comerciante como persona física, no. Sin embargo, cuando se unen para crear una sociedad, se acude ante un notario o ante un fedatario público. Este fedatario público tiene la obligación de hacer llegar al registro público del comercio los documentos, en particular el acta constitutiva y los derechos que han pagado, para que sean
publicitados. La fracción tercera, mantener un sistema de contabilidad tal y como lo dispone el artículo 33 del mismo Código de Comercio. Y finalmente, conservar su correspondencia. Obviamente la correspondencia que tenga relación con la actividad del comerciante hasta 10 años. En cuanto a los derechos y privilegios de los comerciantes, estos podrán, teniendo esa calidad, podrán asociarse a las cámaras, tanto a la Cámara de Comercio como a las diversas cámaras que existen de la industria del vestido, de restauranteros, de lo que ustedes consideren. Van a poder ser miembros si tienen esa calidad de comerciantes. También podrán usar y explotar de manera exclusiva un nombre y marca comercial única en su género, realizando, por supuesto, el registro ante la autoridad. En este caso, ante el INPI, podrán registrar su nombre o su marca comercial para que nadie más pueda utilizar esa misma. Es decir, Bimbo, que es una marca registrada, no podrá ser utilizado por otro comerciante que se dedica a la fabricación de pan. Lo mismo los inventos y mejoras que se encuentran protegidos por patentes. Podría ser el de la fórmula química de un medicamento o un procedimiento, incluso hasta un sistema contable. También los avisos comerciales. Casi la gran mayoría de los grandes comercios tienen un aviso comercial. Ustedes recordarán muchos como el del patito de Marinela, ¿no? Es Gansito Marinela que dice, recuérdame. Es ese tipo de, no puedes comer solo una, o cualquiera de los comercios tienen derecho a registrar, ¿sí?, esos avisos comerciales. También pueden realizar operaciones bancarias considerando precisamente que ya tienen una propia personalidad. Y además, a obtener los beneficios fiscales por su cumplimiento en tiempo y forma. Por supuesto, siendo personas ya reconocidas con personalidad jurídica, podrán importar o exportar, según el giro que tengan, bienes o mercancías. También, si no utilizaran un inmueble de su propiedad y lo estuvieran rentando, tendrán derecho a que se les siga rentando. Se habla finalmente de los auxiliares mercantiles. Los auxiliares mercantiles no son propiamente comerciantes, sirven para la labor del comerciante y tenemos dos tipos de auxiliares mercantiles: independientes, como son los comisionistas, aquellos negocios o personas que regularmente fuera del lugar de operación del comerciante realizan actividades en su beneficio y que reciben, por supuesto, una comisión o una prima. El corredor público, que este es un funcionario que tiene como principal actividad la reglamentación de las actividades de los comerciantes. Lo mismo podría ser un agente de comercio, que es un particular que se encarga de promover sus mercancías, un agente aduanal que se encarga de buscar. El agente aduanal es una persona que tiene el permiso para realizar importaciones y exportaciones, y por supuesto el profesionista, que es el contador público. Ahora bien, de los dependientes del comerciante son aquellos que de cierta manera se encuentran en una relación directa con el comerciante y que incluso reciben el beneficio económico de parte de él. El factor es aquel personaje que a manera de director establece alguna conducción del negocio. El dependiente igual nada más que se encarga de realizar actividades en nombre del comerciante. El empleado es aquel que tiene un horario de entrada y de salida, que por supuesto depende completamente, y el agente de ventas, que recibe una comisión por promocionar los productos del comerciante. Con esto me despido. En esta ocasión, por favor, les pido no den un like como evidencia de que estuvieron observando este video. Podrán verlo las veces que sea necesario, por supuesto, y si hago hincapié en que realicen las actividades que les voy a encomendar en plataforma. Que tengan un excelente día.